Oración de Santa Gertrudis para sacar almas del purgatorio. Le damos gracias a Dios que nos regala esta oportunidad de orar por los fieles difuntos, una tradición antiquísima, una tradición muy importante y una obra de misericordia. El estado del purgatorio es descrito en el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del numeral 1030, que nos dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinto del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, Primera de Corintios 3:15 y Primera de Pedro 1:7, habla de un fuego purificador. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó a Judas Macabeos hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Segunda de Macabeos 12:46. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y otras obras de penitencia en favor de los difuntos. Esto nos lo describe en nuestro catecismo, como les digo, a partir del numeral 1030 y siguientes. Es importante que nosotros como católicos tengamos esa fe y esa esperanza de la misericordia infinita de Dios. Muchos hermanos parten y decimos inmediatamente: ya están en la presencia de Dios o ya pasaron a una mejor vida. Y se nos olvida que el gesto más profundo y más hermoso que podemos hacer durante el velatorio, durante esos momentos de despedida de su parte física, es orar por ellos, es rezar el Santo Rosario y demás devociones que nos ha regalado la Iglesia y que son reconocidas por la Iglesia. Orar por ellos. La vida de los santos, de los místicos, nos reflejan ciertamente la importancia y el valor de las almas del purgatorio, de rezar por ellas. Y como ellas, además, en su bondad y con el permiso que Dios les otorga, vienen en nuestro auxilio. Por eso te invitamos a que reces esta devoción todos los días, pero de una manera muy especial los días lunes, de los cuales siempre nos dedicamos como iglesia a orar. Pero la oración constante, el Santo Rosario y por supuesto, como bien lo acabo de describir en el Catecismo de la Iglesia Católica, a través de la Eucaristía, que es el gran sacrificio perfecto por toda la humanidad. Confiemos en la misericordia de Dios y no abandonemos a nuestros seres queridos. Solamente Dios sabe el estado de su alma. Por eso a nosotros nos compete es elevar con fe y esperanza una oración por ellos. Te invito a que nos pongamos en nombre del presencia Padre, de Dios. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, ven en tu divina voluntad. María, ven en la divina voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús,
en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les habéis redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa, dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos tu eterna luz. que por la misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas
hoy día a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les habéis redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa, dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos tu eterna luz. que por la misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las almas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Si por tu sangre preciosa, Amén. Señor, les habéis redimido, Que los perdones te pido por tu pasión dolorosa, dale, Señor, el eterno descanso. y brille para ellos tu eterna luz. Que por la misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas
hoy día a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les habéis redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa, dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos tu eterna luz. que por la misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las almas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de Si mi por tu familia. sangre preciosa, Amén. Señor, les habéis redimido, Que los perdones te pido por tu pasión dolorosa, dale, Señor, el eterno descanso. y brille para ellos tu eterna luz. Que por la misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. De Profundis, Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia,
la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.